Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble. Que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y esto es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. Bueno, ¿qué tal? Otro programa más, hablando de historia, tratando de entretener aquí a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. ¿Y ¿con qué vamos a entretenerlos hoy? Bueno, pues hoy vamos a tratar temas, yo diría que es un tema que ya tocaba, porque hacía tiempo que no, vamos, yo creo que nunca hemos tocado este tema, ¿no? Vamos a hablar, digamos, empezaremos, ¿no? Como siempre con las efemérides del día, ¿no? Esa curiosidad que ocurrió un día como hoy, hace X años, además, hoy como es el día... Hoy es un día especial, un día especial, pues un claro. día muy amoroso. Donde amoroso, ahí está, correctamente. Pues bueno, pues empezamos con esas efemérides y también hablaremos, bueno, pues de las reinas de España, pero no reinas que haya tenido este país durante un cierto periodo de tiempo, pero no tan conocidas, claro, sino todo lo contrario. Ahora, de algunas reinas menos conocidas. Reinas menos conocidas. Pero no por ello tienen su mérito. Hombre, por supuesto, y además que jugaron papeles importantes en sus reinados, ¿no? Y también, bueno, pues si nos da tiempo, trataremos la curiosidad histórica que mayoritariamente siempre se está quedando en el tintero. Siempre lo decimos, pero nunca la contamos. Nunca tenemos a los oyentes diciendo a ver cuándo cuentan la curiosidad. Pero que va, nunca nos llegamos. A ver si esta vez lo conseguimos, ¿vale, José Manuel? Bueno, venga, vamos a intentarlo. Venga, bueno, pues hoy es 14 de febrero. ¿Y qué pasó un 14 de febrero, el Día de los Enamorados? Que, por cierto, hace tan solo 675 años. Bueno, pero espérate, José Manuel. No, entonces... Espérate, José Manuel, ¿hoy qué día es? Bueno, como es 14 de febrero... Hoy es el día... de los enamorados. El día de San Valentín. Espérate, hombre, por favor. Es que José Manuel, como tiene la dinámica, la rutina, está ahí esto, pero hoy nos tenemos que frenar un poquito, que hoy es un día amoroso, un día del amor. Pero ¿por qué? Nosotros lo vamos a tratar, por supuesto, desde el punto de vista histórico. A ver, que la fiesta de San Valentín, vamos a hablar de la fiesta de San Valentín, una fiesta de la Iglesia, ¿no? Fue declarada por primera vez alrededor del año 498 por el Papa de bonito nombre, Gelasio I, un nombre muy cotidiano. Pues el Papa Gelasio fue el primero que instituyó la fiesta de este santo. Según la Enciclopedia Católica, hay en realidad 3, o sea, ya empezamos. San Valentín no es 1, sino 3. Bueno, eso en el cristianismo católico es común, ¿no? El 1 y 3 a la vez. Bueno, pues en este caso hay 3 mártires que fueron ejecutados en tiempos del Imperio Romano, que tienen el mismo nombre y cuya festividad caía, y digo caía porque después ya veremos cómo hay un movimiento ahí extraño, en el mismo día, ¿no? Los 2 primeros fueron martirizados en la segunda mitad del siglo III durante el reinado del emperador Claudio II el Gótico, ¿vale? Bueno, el primero un médico romano que se hizo sacerdote y que casaba a los soldados, no entre sí, cuidado, que tampoco era tan moderno, pero no, pero claro, es que estaba prohibido que los soldados se casaran. ¿Por qué? Porque, bueno, pues así... Era muy propenso a dejar huérfano. Que efectivamente, y costaba más trabajo arriesgarse contra el enemigo. ¿Por qué? Porque pensaba uno en su mujer y en su familia, entonces lo tenían prohibido. Pero aún así aquí Valentín pues decía, no, aquí el amor hay que consagrarlo. Y pues entonces Claudio II pues se enteró y mandó decapitarlo en 269 y fue muy venerado en Francia. Después un obispo de la ciudad de Iterana, que hoy Terni en Italia, donde se encuentran los restos del cuerpo conservado
en la basílica, y donde el 14 de febrero es la fiesta patronal. Y luego después un obispo también, era gente de elevada, de Valentín de Recia, que vivió en el siglo V y que fue enterrado en Mariengo, en alemán Mainz, cerca de Merano, en el Tirol italiano, ¿no? En el siglo VIII su cuerpo se trasladó a Baviera, en Alemania, y es invocado para curar, es curioso, la epilepsia. La epilepsia. Y a partir del siglo XV se le representa con un niño tendido a sus pies. Bueno, pero también tenemos que ver que en la San Valentín también les rodea mucha digamos, leyendas, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y además estas leyendas que provienen de países como Francia e Inglaterra, ¿no? Y sobre todo en la Edad Media. En la época de la Edad Media, ¿no? Y empezó, digamos, a asociarse con el amor a raíz de la historia de San Valentín, que habría sido ejecutado un 14 de febrero al no querer renunciar al cristianismo y haber casado a soldados en secreto. Parece ser después de que el matrimonio... Se refieren al primero, claro. ¿vale? El primero. Claro, es decir, que nosotros a falta de uno tenemos 3 San Valentín, como hemos dicho, así que... Pero fíjate, por lo visto la cosa provenía del primero que hemos contado. Ahora también otra leyenda dice que es patrono de los enamorados porque su fiesta coincide en el momento el momento en el año en que los pájaros empiezan a emparejarse. Esto ya más romántico. Ya está muy... Oh, qué bonito. Sí, cuando los pájaros empiezan tiquititos. Bueno, en realidad, suele ocurrir que la historia viene a ser más prosaica, y posiblemente lo que ocurra es que el cristianismo siempre utilizó las fiestas propias de la Roma pagana para poner las suyas propias, por una cuestión de inercia, de utilizar ese camino abierto por la Roma pagana y poner sus propias festividades. Y es curioso que en Roma había entre el 14 y el 15 de febrero, en las calendas februarias, una fiesta que eran las Lupercalias, ¿vale? Las Lupercalias, que tenían que ver con el dios Fauno y también con la fundación de la propia ciudad, de la leyenda de Rómulo y Remo y la loba capitolina, ¿no? Entonces se hablaba de esa fiesta donde una serie de sacerdotes eran escogidos y iban con poquita ropa a pesar de los fríos de febrero, y que las mujeres romanas acudían a la procesión de la Lupercalia a recibir una especie de latigazo, de pequeño latigazo. ¿Por qué? Porque al recibir un latigazo de los sacerdotes de las Lupercalias, pues aquello era signo de fecundidad, ¿vale? Y ya sabemos que para la fecundidad hace falta un poquito de amor. Entonces, si no hay amor, no hay fecundidad, ¿vale? Y bueno, pues de ahí puede provenir el tema, ¿no? De este 14 de febrero, Día de los Enamorados, y felicitamos a todos los valentines que nos estén escuchando, claro, los valentines y las valentinas, ¿vale? Bueno, pues ahí está la cosa, y viva el amor. Todas sus manifestaciones, por supuesto, y aquí hemos contado, y estamos para celebrar una pequeña reseña de dónde proviene, pues esta fecha tan simbólica que a día de hoy dice mucho que sigue existiendo gracias al Corte Inglés. Eso. Bueno, pero bueno, mientras que sea celebrar el amor, porque aquí tú, José Manuel, tú estás enamorado. Yo estoy enamorado. Yo también. Pues viva el amor, viva el amor. Bueno, y como tú bien has dicho, en todas sus facetas. En toda su manifestación, que el amor nunca hace daño. Por supuesto. Lo que pasa es que, claro, en la historia el amor regulero. Así que la primera efeméride no es tan amorosa. Totalmente lo contrario. Bueno. En 1349, con la llegada de la peste negra a Europa, la envidia y el odio por la prosperidad de los judíos ha ido en aumento. Por eso en este día, en la ciudad de Estrasburgo, unos 2.000 judíos, usados como chivos expiatorios, son quemados vivos por la población, en la que se considera como la matanza de San Valentín, al considerarlos responsables de provocar la terrible plaga. Hace 675 años. Bueno, pues si del amor al odio hay un paso, aquí lo tenemos. Aquí está el ejemplo. Hemos pasado del amor al odio. Hay que tener en cuenta que durante la peste negra no fue solamente aquí en Alsacia. Anteriormente, en el mes de enero, había pasado toda la población judía de la ciudad de Basilea, actualmente en Suiza, fue aniquilada por considerarla también culpable de esta plaga,
el de la peste negra. El desconocimiento, el miedo. Yo creo que aparte del desconocimiento, que es una de las facetas importantes dentro de esta época, porque la edad medieval indiscutiblemente pues estamos en una fecha en donde bueno, a nivel tecnológico pues estamos un poco bastante científico, estamos muy atrás, muy anclados. Sí que es cierto que aquí existían unas connotaciones religiosas clarísimas, donde, bueno, aquí se quería, por parte del catolicismo, pues imperar. Y aquí lo que se quería era, pues, acabar, y se le echaba, bueno, pues esas culpas a estos señores, que otra cosa no, pero culpa de eso no tenían. Entre otras cosas porque ellos también la padecían. Por Entonces, supuesto. como también padecían la enfermedad, pues... Lo más curioso es que cuando se estudia esta época, te das cuenta que los judíos eran muy, digamos, avanzados en el ámbito de la medicina. Uh-huh. Y, por supuesto, la gente, clases pudientes, como siempre. Sí. Los pudientes, cuando tenían esas enfermedades, pues lo que buscaban era a un judío que supiese curar esa enfermedad. Claro. Y qué casualidad que ahí el judío no importaba qué religión profesara, ¿no? Es decir, aquí esto siempre, la historia se repite. Da igual que sea en el año 1349 o que sea... En 1939, por ejemplo. Siempre el diferente, siempre es el señalado cuando hay señalado. Época de crisis, cuando hay época de, digamos, de mala... Sí, y bueno, esto está documentado en Estrasburgo, que ahora mismo que está en Alsacia, esa región siempre entre Alemania y Francia, hoy en día pertenece a Francia, pero los pogromos, la persecución de los judíos son constantes durante toda la historia hasta el siglo XX, sobre todo en el este de Europa, en Rusia, Polonia, Hungría, etcétera. Y fíjate, Antonio, que hemos estado hablando, como hemos dicho, ¿no?, del amor al odio y eso, la matanza de San Valentín. Sí, fíjate. Es decir, no hay que las paradojas de la vida, ¿eh? Ojito, no hay que confundirla con la de Al Capone. Porque Al Capone que también la hizo, ¿eh? Que también la hizo el día de San Valentín en Chicago, pero claro, hay unos añitos de diferencia. Unos 600 años, casi 600 años de diferencia. Y sobre todo la matanza de San Valentín, los americanos que son muy peliculeros. Hombre, a ver, la matanza de San Valentín no murieron 2000, ¿vale? Sí. En este caso sí, y a manos de las turbas. No me quiero imaginar cómo fueron aquellas muertes. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente vamos a contar otra cosita. En 1502, en Castilla, se publica la pragmática de los Reyes Católicos, en los que obliga a los musulmanes mudejares a elegir entre el bautismo o escoger el camino de la emigración. En Aragón se hará lo mismo en el año 1518 y en el año 1526 en Valencia. Bueno, pues hace aquí 522 años. Aquí volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Es decir, como se impera por parte, digamos, la lucha que existía en Castilla, bueno, por parte de los Reyes Católicos, cuando se hace el matrimonio entre Isabel y Fernando, lo único que buscaban esa mal llamada reconquista, que por cierto, siempre cuando tratamos este tema, nunca lo tratamos, porque siempre es el y a ver si me explico bien, es que siempre decimos la mal llamada reconquista, pero nunca explicamos el porqué de la mal llamada. Sí. Pero bueno, sí que es cierto de que aquí es una prueba más que evidente de esa lucha entre los católicos y los musulmanes por el poder en nuestra tierra, ¿no? Pero aquí lo que hay que hacer notar es cómo en el Reino de Aragón se hace más tarde, y sobre todo el por qué se hace más tarde en el Reino de Valencia. El Reino de Valencia, en la zona de Valencia, aunque pertenecía a la corona de Aragón, la corona de multirreino, en Valencia era muy importante la población de origen musulmán que trabajaba la tierra. Entonces que esa tierra no era suya, sino que estaba en manos de señores. Y que ahí como que me importa una leche a quien recen mientras que trabajen bien. Claro. Dios. Volvemos a lo mismo. ¿Vale? Es decir, que la religión tiene un interés en un momento determinado. Un interés político. Claro, un interés político. Pero en el momento en el que económicamente, que es la madre del cordero. Quieto parado. Ahí está. Y de hecho lo que va a ocurrir es que aún así esta población de origen musulmán se va a bautizar, pero va a continuar con su fe y con sus costumbres. De hecho, si esto hubiera sido así, se hubiera aplicado igual que se aplicó con los judíos, por cierto, en 1492, en 1609
Felipe III no hubiera proclamado una expulsión de los moriscos, porque se supondría que ya lo habían echado un siglo antes. Entonces esto, digamos que no fue muy efectivo, pero no fue muy efectivo, entre otras cosas, porque esta población era una población muy valorada y que trabajaba las explotaciones de agrícolas para los señores que no les interesaba que se fueran. Entonces, por eso, lo expulsaron o los convirtieron, pero no. Pero poco. No del todo. Bueno, vamos a 1503. Un añito después. Hace 521 años, en Sevilla, se crea la Casa de la Contratación de Indias. Tú que eres americanista, aquí te tiene una gran efeméride. Destinada al depósito de mercancías importadas y exportadas de América por decretos reales del 10 de enero y 14 de febrero. Bueno. Casa de contratación había habido antes. En todos los lugares de comercio había casa de contratación. Bueno, tiene que haber existido una institución que controle. La había en Barcelona, la había en Bilbao. Pero ¿qué pasa? Que esta va a ser la casa de contratación. Cuando uno habla dice la casa de contratación... Es como la institución por excelencia. Habla de Sevilla y luego a partir de 1707 con Felipe V a Cádiz, hasta que Carlos IV en 1790 liberaliza el comercio. Pero aún así sigue pasando por Cádiz. Entonces, ¿por qué Sevilla? ¿Por qué Sevilla? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué Sevilla? Porque tenía más sentido que fuese Cádiz. Sí, ¿por qué Sevilla? Porque Sevilla. Vamos a decir, porque Sevilla, pero no en cuestiones geográficas y lógicas no era lógico. Teniendo en cuenta bueno, que Sevilla, al fin y al cabo, sí, tiene el Guadalquivir, pero indiscutiblemente lo que tiene, por ejemplo, Cádiz, en la bahía de Cádiz, tiene, digamos, es un punto estratégico, un enclave súper importante. No tiene mucho sentido que fuese en Sevilla primero y después en Cádiz después. Tendría que haber sido en Cádiz. Pero hay que tener en cuenta unas cosas. Primero, la bahía de Cádiz en ese momento está un poquito controlada por casas señoriales. Entonces la corona pues está un poquito... la fundación de Puerto Real, la fundación de Puerto Real en 1483 es ese motivo. Claro, pero Puerto Real, yo sé que tú quieres mucho tu pueblo, pero Puerto Real no es Sevilla, ni ahora ni antes. Entonces, digamos que en esa situación, además el arzobispado de Sevilla tenía mucha fuerza. Las casas señoriales sí dominaban aquello, pero estaban en Sevilla, la mayoría de sus residencias principales. Entonces, y el Guadalquivir era navegable, con lo cual por eso se sitúa en Sevilla. Luego se dan cuenta que Sanlúcar, el puerto del Guadalete por Sanlúcar, da barras, por eso lo de Barramedas, y que cuesta trabajo remontar, y que en la propia Sanlúcar se produce cierto contrabando. Muchísimo bastante contrabando. Entonces, porque, bueno, por el enclave que tiene, se provoca... se arrojaban mercancía, paraban un momento, uy, mientras tanto, pom, que no pagaba en la casa, claro. Que al fin y al cabo lo que interesaba es que pagaran los impuestos en la casa de la contratación. Entonces, que era más fácil pues ofrecer el refugio de la bahía a la flota de India, y que allí ya inmediatamente se retrataran ante la monarquía, ¿no? Bueno. Eso lo entendió Felipe V, que era francés, y bueno, pues lo hizo así ya. Bueno, pues ahora vamos a... en este caso vamos a dar un salto. Concretamente, bueno, pues nos vamos al año 1655. En Chile, el pueblo mapuche se levanta en armas bajo el mando de Toki Clentaru, incendiando las estancias españolas desde el río Biobío hasta el Maule, hace 359 años. Es muy curiosa la historia del pueblo mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo guerrero del sur de Chile, entre los ríos Maule y Biobío, y no fueron sometidos por los incas, y le dieron un problemazo a los españoles que estaban allí en Chile, que fue el único pueblo indígena con el que la corona española tuvo que pactar. Sí, porque eran una guerra, también te digo, tampoco tenían oro, no tenían nada, bueno, y las guerras, tú sabes, ¿no? Las guerras se hacen por aquí. Si no hay de por aquí, digo, mira, que den morcilla y quedaros allí.
Pues más o menos como hicieron los musulmanes con Pelayo y toda esta gente, ¿no? Pues lo mismo hicieron los gobernadores chilenos cuando los mapuches, también llamados araucanos, pues les mandaban las misiones primero, iban primero, como siempre, ¿no? Primero van los curas pacíficamente, se los cargaban a todos, nada, no hay manera. Y luego cuando llegaba la guerra, hubo incluso esclavos mapuches y demás, y esta gente se levantan el arma, empiezan a matar a españoles, y se dice, tampoco va a ponerse así, y se hablan de los parlamentos con el pueblo mapuche, que firma la corona con este pueblo, que luego son respetados por la incipiente República de Chile. O sea que cuidadito con los mapuches, que aún hoy en día existen. Eso te iba a decir yo, los mapuches todavía... Sí, existen, conservan su lengua. Conservan su lengua, tienen su cultura y todavía están en... Bueno, todavía existe. Eso significa que es un pueblo que ha sido orgulloso de su identidad y de su cultura. Sí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Esto... mapuche, pues aún hoy en día, pues y ya la Constitución de Chile y la legislación protege su cultura. Protege. Sí, señor. Bueno, pues vamos al año 1779, concretamente en el puerto de Santa María. Aquí donde estamos. Se inaugura el puente sobre el río Guadalete, pero se rompe por el peso de la multitud y mueren 413 personas. Hace 245 años. Esto es como todo. Aquí siempre pasa lo mismo. Aquí hay una novedad, la gente está aburrida, pues va para allá. ¿Y qué pasa? Que se creaba el puente, se inauguró el puente sobre el río Guadalete, en el puerto de Santa María, y todo el mundo quiere cruzarlo a la vez, allí no hay control, y el puente pues se rompe y ahogados. Y los que no ahogados se les abre la cabeza. En fin... en la web Gente del Puerto, que recomiendo que se visite porque es una web muy, muy interesante, se dice que si esa cifra fuera cierta, la de 413 personas, habrían desaparecido bajo las aguas de ese domingo, porque fue un domingo, arrastradas por la baja mar y no identificadas en las siguientes 48 horas, 300 personas más de las que figuran como víctimas en los libros de funerales de la actual basílica, donde constan exequias fúnebres y anotaciones de los sepelios de poco más de un centenar, con lo cual fueron bastantes, bastantes víctimas. Posteriormente y en fechas sucesivas, el mar iría arrojando cadáveres, ¿vale?, a los que difícilmente se podría identificar. Y por eso, bueno, pues en fin, hay incluso un relato que hace el archivero Cárdenas en una reseña histórica que se publicó a principios del siglo pasado, en el que habla, digamos, de que fue tan todo el suceso que en las dos orillas se pusieron muchas personas a ver lo que pasaba, ¿no? Claro. Y eso es, digamos, dada la trascendencia, ¿no?, del evento, ¿no? Esa expectación, ¿no?, que existía por eso. Bueno, por este accidente catastrófico. Habría que ver el momento, porque a esto asistió el clero, las autoridades, personas principales invitadas al acto, encabezadas por el conde O'Reilly y su familia, y fue entonces cuando se autorizó transitar a los ciudadanos. Queda inaugurado el puente se viene abajo. Y cientos de personas pues fallecen en este triste suceso que tuvo lugar en nuestra ciudad del puerto de Santa María en 1779. En fin, bueno, esto pasó hoy. Bueno, pues ya tenemos... En el mismo año, en 1779, James Cook, explorador y navegante inglés, muere asesinato en el transcurso de una escaramuza con los indígenas en las Islas Sandwich, que no es porque tengan pollo sino porque se deben al Marqués de Sandwich, que esto otro día hablaremos de por qué el sándwich se llama sándwich, en la actual Hawái. James Cook fue un gran explorador, sobre todo en el Océano Pacífico, y de hecho hay unas islas que son las Islas Cook, que llevan su nombre, y que bueno, pues claro, en esa travesía de navegación pues encontró la muerte en una escaramuza con los indios, porque es que los indígenas cuando se ponen bravíos
como hemos visto con los mapuches, se ponen bravíos y son peligrosos. Y sino que se lo digan a Magallanes, ¿verdad? Que también cayó bajo las flechas de los indígenas. Bueno, pues tal día como hoy, de 1779, pues se cargan al navegante y explorador James Cook. Bueno, pues ahora tenemos en 1929, en Chicago, en los Estados Unidos, tiene lugar la matanza del día de San Valentín. La segunda. Cuando miembros de la banda de Al Capone masacran a 7 miembros de la otra banda rival dirigida por George Moran durante los años de la Ley Seca. Claro, es que... Hay que ver, es cierto, como Al Capone, después una de las cosas murió muy joven, con 48 años. Sí. Y lo detuvieron por impuestos. Por impuestos. No, metió en la cárcel. Lo metieron en la cárcel por no pagar. Eso, por no pagar impuestos. O sea, se cargó yo que sé cuántos asesinatos. Fue el dueño de las mafias más importantes del mundo. Tuvo no sé cuántos asesinatos y la condena que tiene es por no pagar impuestos. Toma ya. Y es curioso que estamos hablando de 1929, ¿vale? Y en el tono de la ley seca. En 1929, bueno, estamos en febrero, en octubre es cuando se produce el Jueves Negro y el crack del 29. Una de las medidas que se toma para luchar contra la Gran Depresión es derogar la ley seca. Coño, te has arruinado. No puedes no puedes ni beber. No puedes tomarte una copita por lo menos para olvidar. Entonces te derogar la ley seca porque aparte... Pero que aparte de la ley seca, yo creo que ya lo hemos comentado en otros programas, fue una de las leyes más nefastas porque tuvo el efecto totalmente rebote contrario. Y además provocó la aparición de gente como Al Capone, las mafias, ¿no? Y si alguno ha visto, por ejemplo, la película El Padrino, pues lo tiene, ¿no? Es la representación más clarividente. Lo tiene. Bueno, y es lo que ahora muchos opinan que está pasando pues con el tema de las drogas, ¿no? Pues la aparición de esas mafias. Sin ir más lejos, ahora en últimas declaraciones que ha hecho el alcalde de La Línea, ha dicho básicamente porque no se legaliza. Es decir, ha estado hablando hasta de la legalización debido, al nefasto acontecimiento que ha pasado de la muerte de los dos guardias civiles. No muerte, del asesinato. Del asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Bueno, pues vamos con la última, ¿no? Bueno, venga, pues la última, en 1939, en Hamburgo, Alemania, las fuerzas navales nazis botan el acorazado de guerra Bismarck de 260 metros de eslora y un desplazamiento en vacío de 40.000 en plena carga, ¿no? Con el fin de ser el buque insignia de la flota de la superficie alemana. La Kriegsmarine, la armada alemana. Bueno, aquí vemos... Que no falte la efeméride de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Siempre. Que no falte. ¿Cómo se nota que estás leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial, Y cómo se nota que te gusta. Sí. Entre la Segunda Guerra Mundial y los romanos, aquí tenemos... Bueno, al que no le gusta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también le digo la sartén al cazo. Bueno, pues, Bismarck es... los sistemas bismarckianos. Hace referencia al canciller de hierro, por eso se le pone ese nombre, pero el Bismarck va a ser la presa inicial de la Armada Británica, la búsqueda del Bismarck para hundirlo y se dará en la batalla del Atlántico. Hay que tener en cuenta que el frente europeo no va a ser va a tener un gran protagonismo la Armada. No van a ser precisamente los teatros de operaciones el mar, todo lo contrario de lo que será el Pacífico, donde evidentemente, teniendo en cuenta que estamos hablando del océano más grande del mundo, pues la guerra entre americanos y japoneses sí en buena parte se va a desarrollar en el mar. Pero el Bismarck va a terminar siendo hundido por la Real Armada Británica. Quiero recordar que en 1941. ¿Por qué? Porque era una forma de humillar, de darle una victoria moral, aparte de la victoria de por sí, de una Gran Bretaña cercada a una Alemania en pleno esplendor y potencia, ¿no? Bueno, pues el Bismarck acabará glu, ¿vale? Menos mal que, al igual
que el resto de la fuerza. Aunque Bueno. sí que es cierto que, como también hemos nombrado aquí, estamos hablando del año 1939, concretamente en el inicio de la guerra Sí. de la Segunda Guerra Mundial, que finalizará... Todavía no se había producido, pero vamos, Hay que era esperar a el preámbulo. septiembre, hay que Era esperar el a septiembre. preámbulo. Y bueno, ya en el año 45 finalizaría, y menos mal que en el 43 hubo el huerco que siempre hemos hablado, porque si no, ahora a lo mejor estaríamos hablando alemán. Alemán, sí. Bueno, bueno, aquí paramos con la efeméride, esperamos que os haya gustado y vamos a empezar con el tema del día. Bueno, como hemos dicho en el sumario, en el programa de hoy vamos a hablar de reinas, de mujeres que gobernaron su reino y que por su condición de mujeres han sido poco conocidas por el gran público en general. En este caso vamos a referirnos a reinas peninsulares, a reinas de los reinos de la península ibérica y de la época medieval. Podríamos hablar de las dos Isabeles, de Isabel la Católica e Isabel II, pero esas son sobradamente conocidas por todos. Nos han... Incluso más reciente, podríamos hablar también de la reina Sofía. La reina Sofía, o de la reina Victoria Eugenia, pero es que vamos a hablarnos de reinas consortes, incluso de las reinas regentes, como las dos María Cristina. La María Cristina de dos Sicilias y la Habsburgo-Lorena, pero que esas sí ejercieron como tal el poder como regente. Pero nos vamos a ir más atrás, Y también es verdad, porque esto es un dato importante, ¿no? Cuando hablamos de reinas, como hemos dicho, estamos hablando de mujeres que no han tenido voz, no han tenido voto en teoría, sí. Y que bueno, que es fácil o es bueno recalcar, digamos, esa relevancia, esa importancia que hayan podido tener pues en sus diferentes reinados. Y sí. Ahora pues bueno, pues nos vamos, además con nombres peculiares, sí, porque por lo menos la primera que vamos a tratar tiene un nombre muy peculiar. Además porque se llama Urraca de León. Y no fue la única, hubo muchas urracas entre las infantas y... Oye, pero no dejamos de reconocer que el nombre es se peculiar, el nombre se las trae. Bueno, pues concretamente Urraca de León, ¿no? Es digamos la tercera hija de Alfonso VI, ¿no? Y es curioso porque a ella le llamaban la temeraria. Y además tuvo digamos, normalmente fue como se suele decir en esas fechas, tuvo un reinado muy, muy convulso, sí. Porque se dedicó francamente a estar luchando constantemente por conservarlo. Claro. Ya que incluso hasta su propio padre, que esto tiene mandanga, sus propios padres tuvo dos hermanas. Ella tuvo dos hermanas, que fue Elvira y Teresa, pero las dos hermanas fueron de amantes de su padre. Entonces, como hermanas oficiales, pues no eran. Sí que es cierto que ella sí era hija oficial, digamos, era legítima. Era legítima. En este caso, bueno, pues era hija de Alfonso VI y de Constanza de Borgoña, ¿no? Y bueno, por eso ella, digamos, debería ser la que tenía que haber cogido el trono de primera. Pero claro, en este caso, ¿qué ocurre? Que como el patriarcado del momento, y nunca mejor dicho, porque estamos hablando del año 1081, es decir, que si ahora hay patriarcado, imaginémonos en esa época. Hay patriarcado y medio. O dos patriarcados. Bueno, pues nos vemos como... Bueno, su padre no quería que ella gobernase reinar una mujer por nada del mundo. Aún así, su padre insiste siempre en buscar ese hijo que heredero varón, ¿no? Pero que no consigue, que es decir, que no lo... Bueno, hay que hablar un poquito del padre. Alfonso VI es el rey de Castilla, que luego va a ser también de León y de Galicia, cuando Fernando I pues divide el rey entre Sancho III, Sancho, Alfonso y García, ¿no? Esto que se de repente por carambola
la muerte de Sancho II, perdón. Sancho II. ¿Su hijo Sancho II? No, el hermano. Que el que lo mata a Bellito Adolfo en Zamora. Bueno, pues de repente, así, y por arte de Birlibirloque, por decirlo con muchas comillas, se ve con el reino unificado de Castilla y León, ¿vale? Entonces, pues Alfonso VI también es el que, bueno, conoce al Cid, la supuesta, que todo hay que ver, locura de Santa Gadea, y el que termina conquistando Toledo. Claro, y ella en las Navas de Tolosa, ¿no? Las Navas de Tolosa viene después. Estamos hablando en 1212. Sí, 1212, viene después. Pero sí que es verdad que la condesa consorte fue en el año 1093. Condesa consorte de Galicia. Pero es más, cuando ella se casa, en este caso, su primer matrimonio, porque fue comprometida, fíjate tú cómo estamos hablando, fue comprometida con tan solo 8 años y fue reina con 12. Se casó con 12, porque se casó para digamos, poder ejercer, ¿no? Sí. Y bueno, y fue por una... decimos siempre como los matrimonios de la época, unos se hacían por poder, otros se hacían por dinero, y en este caso era por dinero, era por una deuda que tenía su padre, concretamente con un noble, los condes de Borgoña. De Borgoña. Y bueno, pues como dote o como para beneficio propio, pues hace que se casen con su hija, ¿no? Pero fíjate lo que hace Alfonso VI en su empeño de que tener un heredero varón. Alfonso VI se desposa, no sabemos si se desposó, con una princesa del Andaluz, Zaida, a la que bautiza y con la que tiene un niño. Y con la que tiene un niño que llama Sancho, que inmediatamente pone primero en la línea de sucesión. Porque es que muere su hija, porque murió su mujer, y al morir su mujer, él se casa con Zaida para intentar tener esa curioso ese empeño de Alfonso VI en que su hija no fuera reina. Un ejemplo claro de cómo la religión ahora ya no importa. Ahora da igual. Si Zaida me da un hijo varón, pues ese es el que me vale, ¿no? Y Urraca, siendo todavía una niña, fue entregada como esposa a Raimundo de Borgoña, este noble con el que Alfonso VI estaba en deuda por su ayuda contra los ejércitos almorávides, en esta época, que son las luchas contra los almorávides. Entonces, de heredera al reino leonés, Urraca pasó a ser simple condesa consorte de Galicia, ¿vale? Es lo que tú decías. Y ya cuando en este caso, ¿no? Alfonso, porque claro, ella muere su madre, nace su hermanastro, después también Alfonso I, el batallador, se casa con ella, en este caso. Claro, porque ella queda viuda. Porque ella al quedarse viuda, pues se casa con ella en el año 1109 y aparte también tiene un matrimonio totalmente nefasto. Uy, ese matrimonio tuvo ese de cena de matrimonio. ¿Tú te acuerdas de cena de matrimonio? Pero ¿por qué? Porque ahí había dos caracteres. Pero fíjate sí que es nefasto, porque es muy curioso, ¿no? Aquí indagando y leyendo sobre el tema, da la casualidad que incluso hasta la Iglesia, que otra cosa no, pero en esta época pues defendía a los hombres, pues aquí no. Aquí la Iglesia, incluso en parte, digamos, de los altos cargos eclesiásticos, defendían a la propia, en este caso a la mujer, a ella, ¿no? A Urraca I, y tanto es así que firman para que este, digamos, matrimonio fuese anulado, ¿no? Sí, pero es que lo que pasa es que vuelvo a repetirme en el empeño de Alfonso VI en que su hija no fuera reina. Fíjate que primero la casan con Raimundo de Borgoña. Con Raimundo de Borgoña ya tiene un hijo, o sea que asegura la sucesión. Entonces, y además ese medio hermano Sancho fallece, porque eso es muy típico en esta época. Bueno, pues aún así, lo que hace es que la casa con Alfonso I, el bateador de Aragón, para quitársela de en medio. Pues dice, te vas para Aragón y a hacer puñetas. Ahí lo que pasa es que, claro, como ese matrimonio es la casa de los líos, de hecho se acusa al rey aragonés de tener un carácter violento y Urraca lo acusó de maltrato, lo que hoy día hablaríamos de violencia de género. Lo que quería Urraca es que Alfonso I la tenía para poder luego, a través de ella, reclamar
el reino de Es que Castilla y León, ¿no? Tanto es así que hasta el propio Alfonso lanza, digamos, una lucha contra los territorios de Urraca, que digamos los que estaban apoyándolo, apoyándola, en este caso a ella, para que se se hiciera eficaz o se hiciera realidad, mejor dicho, esa ruptura con su marido, pues lanza, digamos, como castigo una lucha militar. Sí, ahí se produce una guerra. Se produce la guerra. Donde incluso aparece el condado portucalense, donde está su hermana Elvira. Claro, y bueno, y ella... Que será el Portugal posteriormente. Incluso hasta el propio Alfonso, pues logra su objetivo, digamos, de encerrar a Urraca en Castelar, sino en una fortaleza en el Castelar. Claro, hay que tener en cuenta, ahora que ha salido Portugal, que si a Urraca la casaron con Raimundo, a Elvira la casaron con el primo de Raimundo, con Enrique. O sea que a partir de ahí surge el reino de Portugal. O sea que estamos hablando de dos hermanas muy importantes, porque van a ser el origen de un reino nuevo peninsular y el gobierno de León. Bueno, este matrimonio tormentoso que unía a Urraca y al rey de Aragón se rompe en 1114. Bueno, oficialmente él la repudiaba porque el macho tenía que quedar por encima. Pero vamos, Urraca dijo, me renta. Por ahí te pudra. Así que, bueno, la práctica la esposa lleva el tiempo pidiendo la disolución del enlace. O sea que, y por escrito, por favor, que me quiero separar. Bueno, pues te repudio. Digo, pues vale, adiós. Y es mucho mejor, ¿no? Entonces. Y bueno, ella consigue esa separación, que afortunadamente, bueno, pues se la conceden, porque hay que tener en cuenta, yo cuando estuve indagando, porque nosotros hay que reconocer, Antonio, que estudiamos antes de hacer estos programas. Hay que prepararse las cosas. Hay que prepararse. Pues es muy curioso cuando, dadas las fechas en las que nos encontramos, que una iglesia que indiscutiblemente aquí tenía un poder importantísimo, como altos cargos eclesiásticos estaban a favor de Urraca. Es que eso me llamó muchísimo la atención, porque no es muy normal que se posicionaran de esa manera. A ver, Urraca no era tonta. Urraca además se ve que tonta no era y que tenía que tener un carácter. Entonces Urraca se buscaba se buscó la vida y se buscó sus propios aliados. Es que sin aliados en una época donde la monarquía no tenía tanto poder y tenía que apoyarse en los nobles y en el clero, el alto clero, pues ya se buscó sus aliados. Porque si no se hubiera no se hubiera comido un colín. Entonces, y claro. Ya después también hay que contar, ¿no? Que ella, bueno, pues al final de sus días, en este caso, ¿no? Pues murió muy joven, porque a sus 46 años había quedado encinta de nuevo incluso, pero un embarazo que había complicado mucho y había mermado su salud, y había quedado, ella estaba en peligro, y por lo tanto, bueno, pues se va bajo la protección de su amante, se va concretamente, bueno, al castillo de Saldaña, porque con su amante, el conde de Lara, ¿no? Y bueno, allí, en una vida ya más tranquila y más sosegada dentro de todo el convulso que ha tenido, pues bueno, pues allí muere, dejando un conjunto del reino también muy convulso, en manos, digamos, de su hijo Alfonso VII, ¿no? Fíjate tú que teniendo un padre que se llamaba Alfonso y que tanto la maltrató, y un marido llamado Alfonso que la maltrató todavía más, le puso a su hijo Alfonso, pero la criatura. Y fíjate tú las casualidades de la vida, que en esa misma ciudad, digamos, ¿no? Porque ella se entierra y eso, se va, porque fue enterrada en el Panteón de los Reyes de León, ¿no? Y da la casualidad que en esa misma ciudad se proclamaría a su hijo como emperador de toda España, ¿no? Sí. Que, digamos, como era bastante ambicioso, teniendo en cuenta que todavía quedaba bastante para lo que es la reconquista. Alfonso VI también lo intentó. Sí, pero Imperator Totus Hispaniae.
pero cómo digamos, esa ambición que estamos hablando de unos años, en este caso, ¿no? De 1126, 1128, es decir, que son años que todavía quedaría muchísimo porque dice de toda España. Y incluso Granada se conquista en 1492. 92. Es decir, que 300 años antes, o más de 300 años antes, ya estaban apuntando maneras de decir que iban a hacer de toda España. Y aparte con unos reinos que estaban surgiendo, con el reino de Portugal, un reino como el de Aragón, con una gran pujanza, Navarra, ahora vamos a hablar de una reina de Navarra. Entonces, llamarse, porque sí, Imperator, en fin, eso es como surgir como por encima de todos los demás. Lo de aro, chiquitín. Muy bien. Sí, claro, chiquitín. Más allá de salir en las monedas, no tenía mayor efecto. Pero bueno, totalmente. En fin. Bueno, pues vamos a hablar, con eso para Urraca, vamos a hablar de otra reina, una blanca. Una doña Blanca, pero no es nuestra doña Blanca. Esta es Blanca I de Navarra, ¿vale? Blanca I de Navarra, hija de los reyes Carlos III de Navarra y Leonor de Trastámara, que casó en primeras nupcias un poquito lejos de Navarra, en Catania, Sicilia, donde se casó con Martín el Joven, hijo de Martín el Humano de Aragón, que era entonces rey de Sicilia, porque Sicilia era un reino vasallo de Aragón. El monarca, el rey siciliano, que era viudo, pues, y era el heredero al trono de Aragón, pues era una perita en dulce para el reino de Navarra, porque así unía a un reino importante peninsular a Navarra, ¿no? Dentro de esa actividad política de Carlos III de Navarra por mejorar la posición importante de Navarra. Eso de decir Carlos III de Navarra, ten cuidado. Hay que tener cuidado. Bueno, pues la infanta se traslada a la isla, un importante corte, allí muy bien, todo estupendo, con mucho pompa, y se celebran las nupcias. Pero claro, ahí hay toda la parte del sur de Italia, desde entonces estamos hablando del siglo XIV. Ya lo sabrán los reyes católicos con el Gran Capitán. Toda la zona de Sicilia y el sur de Italia va a ser una zona convulsa, y luego, bueno, pues siempre con pelea con Francia. Aragón y Francia se llevan con el perro y el gato, y entonces en esas ausencias de su esposo Martín, la joven Blanca empezó a ejercer el gobierno. Empezó a entrenarse y a aprender a cómo, pues todo lo que era la gobernanza de un reino. Y encima de todo, pues a los pocos años, en 1409, pues a su esposo pues le da por morirse. Entonces, que se ha muerto. Y hay que tener en cuenta que ese es el heredero de Aragón, ¿eh? Entonces Martín el Humano pues se queda sin heredero, y entonces ¿qué hace este hombre? Pues dice, bueno, pues Blanca, hija, pues quédate mientras tanto, quédate ahí y ve tú organizando, tú que conoces aquello. Y ella pues estuvo organizando y gobernando Sicilia como reina viuda. Además, el testamento de Martín el Joven establecía esa lugarteniencia de Blanca, asesorada por un consejo. Y entonces, pues, el rey de Aragón lo asumió, ¿no? Blanca tuvo que enfrentarse a una situación muy difícil, con revueltas y demás, y para colmo de males, al año siguiente se muere el rey de Aragón. O sea que dice, ostras, Pedrín, vamos ya, esto ya... Todo, ya esto es el colmo de los males. Esto es el colmo de los colmos, porque además es que se muere sin sucesión. ¿Qué hacemos? Ostras, guerra. Y mientras tonto, como diciendo, a mí dejarme tranquila, porque yo aquí bastante tengo, porque había lucha entre nobles, que unos que otros, la nobleza de Sarda atacando Sicilia, bueno, un desbarajuste. Y mientras tanto, esperando instrucciones de Zaragoza, de Aragón. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues en esa época, en ese momento, pues la prioridad de Aragón es buscar un heredero. Y entonces aparece, bueno, pues deciden proclamar rey de Aragón a Fernando I, un Trastámara, o sea, emparentado con los reyes de Castilla, ¿no? Que además es primo de la reina. Tú sabes que siempre en la monarquía todos son primos, tíos, sobrinos, bueno, en fin, todo queda en familia. Entonces el nuevo rey de Aragón tiene un hijo, Juan. Y entonces, ¿qué dice? Pues vamos a ver, lo mandamos a Sicilia. Venga, Sicilia. Y entonces Juan llegó a Sicilia y le dijo, Blanca, muy bien,
has hecho un gran trabajo, pero aquí está el tío ya, ¿vale? Aquí está el tío ya, y dice, bueno, pues nada, está la familia real Navarra, había cambiado... ¿Qué ha pasado en Navarra? Porque Blanca era Navarra, mientras tanto, ¿no? Blanca, que era de Navarra. Pues entonces los hijos varones, ¡pum!, se mueren. La primogénita, su hermana mayor, ¡pum!, se muere. Entonces en 1413 Blanca queda como heredera al trono. Entonces Juan dice... ¿Tú qué? Escúchame, tú... Y si nos unimos... Tú apuntabas maneras, ¿no? Tú apuntabas maneras. Tú mola, ¿eh? Tú mola, ¿eh? Entonces Juan pues escribe a su padre diciendo... papi, aquí hay tomate, ¿eh? Y entonces, y esta mujer, pues aquí hay fuerza, que este más, y este más lleva Navarra. Entonces Juan y Blanca pues se casan. En Pamplona, ¿no? En Pamplona, además. El 10 de julio de 1420. Pues Juan de Aragón había estado previamente prometido a otra infanta Navarra, con Beatriz, pero pues como hemos dicho, aquello no fructificó. Y bueno, para el final, pues se casan. Vamos a ver, el matrimonio se trasladó a Peñafiel, núcleo del patrimonio castellano de Juan, envuelto... Y hay que tener en cuenta que este es Juan II. Juan II de Aragón. ¿Tú sabes quién es el hijo de Juan II de Aragón? Pues yo ahora mismo me deja... no. Fernando el Católico. Qué casualidad, Ya ¿vale? empezamos. Lo que pasa es que Blanca I no es la madre No. de Fernando, ¿vale? Pero sí va a ser la madre de Carlos, el príncipe de Viana. El famoso príncipe de Viana. Los herederos de la corona de España tienen tres títulos, pues siempre son conocidos como príncipes o princesas de Asturias, pero también son príncipes de Gerona o de Girona y de Viana. ¿Por qué? Porque el heredero al trono de Navarra era el príncipe de Viana. Bueno, pues, en fin, Juan II va a tener un montón de problemas, va a tener un montón de líos, en fin, va a tener un montón de temas, pero sobre todo lo importante es que Blanca va a estar ahí con su reino en Navarra, gobernando, y va a ser la implicación de la reina en el asunto de gobierno. Derivó en buena medida en que los intereses ultrapirenaicos del reino, de la dinastía tanto de Navarra como su influencia en Aragón. Entonces las relaciones con Francia, digamos que siempre van a estar ahí tensas y demás. Estamos hablando de una reina que va a ser un gobierno efectivo dentro de Navarra y demás, teniendo su esposo también en las riendas de su propio reino. El 7 de febrero de 1439 dictó su testamento, donde pedía al primogénito Carlos que no reclamase el trono sin el consentimiento de su padre, cosa que no cumplió. Y por eso, bueno, pues al final se rebeló contra su padre y terminó como terminó. Bueno, pero esa es otra historia. Y bueno, su última gestión política de relieve, porque estamos aquí hablando ya de gente. Pero estamos hablando de gente que suena, ¿vale? Consistió en acompañar a su hija Blanca con la boda con Enrique IV. ¿Quién es Enrique IV? El hermanastro de Isabelita, ¿vale? De Isabel la Católica, ¿vale? Enrique IV de Castilla, concertada en Toledo. O sea que estamos alguien que estaba ahí en medio de algo que se estaba cociendo. Y que se estaba cociendo de verdad, porque a la vista está después todo lo que pasó. Bueno, pues esta es Blanca de Navarra, que así, un poquito así rapidito, hemos repasado su historia y que, bueno, pues es una de estas reinas importantes junto con Urraca de León, de las que hay que saber y hay que conocer por su protagonismo y su influencia dentro de la historia de la España medieval y de los reinos peninsulares. Y bueno, ¿qué te ha parecido? La verdad es que este tipo de programa es bueno hacerlo porque por lo menos aunque sea de manera rápida, pero sí que es verdad que le damos un poco de voz y un poco de anécdotas históricas y le damos relevancia a personas que seguramente si no existieran estos programas pues seguramente no se conocerían, nuestros oyentes no conocerían a ninguna de estas dos, por ejemplo, reinas que hemos nombrado, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha parecido bastante interesante. Bueno, pues esperamos que a los oyentes
y a las oyentes también les haya parecido interesante. Y bueno, a ver, nos da tiempo a la anécdota histórica. Nos va a dar tiempo, José Manuel. ¿Nos da tiempo? Pues vamos a ello. Bueno, Pues vamos a decir las anécdotas históricas. Que yo creo que vamos a decir más de una, ¿no? Vamos a aprovechar y decimos más de una. bueno, vamos a empezar por la primera. A ver si nos... A ver si Vale. Bueno, pues, ¿tú sabías que en qué ciudad española tuvo el primer lugar, digamos, el primer banco público de Europa? Hombre, teniendo en cuenta quiénes son, me lo puedo imaginar, Ah. pero prefiero que lo digas tú. Yo también, yo también. Bueno, pues, como no, en Cataluña, concretamente en Barcelona. Ah, la pela es la pela. La pela. Bueno, pues sí, señor. En Barcelona tuvo lugar el primer banco público de Europa. Toma ya. Se llama Taula de Canvi, abrió el 20 de enero de 1401. El objetivo de esta sede era contar con un banco respaldado públicamente donde particulares y otras instituciones pudieran depositar su dinero sin temor a perderlo y también optar a ciertos tipos de préstamos. Ojito. Pero Público, Banco público. Banco público. público. Bancos privados, la vida de antes. Claro, por supuesto. Pero claro, ¿qué pasó? Pues lo que suele pasar. La pela es la pela. Y entonces, claro, la banca privada se lo absorbió. Digo, ¿esto da dinero? Sí. Sí, pues esto no puede ser público. Esto no puede ser público, esto tiene que estar Esto tiene en manos en la privadas. tabla de cambio, en un principio, claro, hay que tener en cuenta que en esta época, bueno, igual que ahora, ¿no? Pero en esta época había muchas monedas que Sí, circulaban. transitaban, claro. Entonces, la tabla de cambio, los primeros bancos funcionaban como eso, moneda de cambiar monedas por unas por otras. Por eso también las primeras monedas son de metales preciosos. Bueno. ¿Por qué? Porque sí, tú me das una moneda de no sé dónde, pero bueno, pues esto es plata. La plata vale en todos lados. Bueno. ¿Vale? Y ahora la segunda, que si no Bueno. nos vamos a quedar sin tiempo. Vale, venga, pues vamos para la segunda. Pues, ¿tú sabes a qué ciudad andaluza fue capital de España durante tan solo 2 años? A ver, pues... A mí me hubiera encantado, me hubiera encantado que fuera Cádiz. no, cuidado, Pero bueno, cuidado, ya. cuidado. Pero bueno, en ahora, este caso... ahora voy a postillar yo, ¿eh? No, claro, sí. Venga. Lo fue, Lo fue Fue después de este, claro. Pero bueno, fue Sevilla. Sevilla fue una de esas ciudades de ser capital de España, concretamente durante 2 años, en el mismo momento en el que ocurrieron las guerras napoleónicas, entre el año 1808 y 1810. En aquellos años, la gran parte del territorio español estaba invadido por las tropas de Napoleón y Sevilla fue uno de los lugares en los que se luchó con gran fuerza contra esas tropas. Fue concretamente el 16 de diciembre de 1808 cuando el conde de Floridablanca, presidente de la Junta Central, convocó a la Junta de la capital hispalense, momento desde el cual Sevilla se erigió como capital española, siendo el Real Alcázar la sede de la Junta Central. Esta capitalidad llegó a su fin en enero del año 1810, cuando Sevilla finalmente se entregó al ejército francés. Pero la que no se entregó... Pero la que nunca se entregó y nunca se rindió fue Cádiz. Y Cádiz fue la capital de la España liberada, a partir de 1810 hasta 1814. En 1810 después se fueron a San Fernando. Pero que entonces era parte de Cádiz. Ahí está, Era fueron parte a de San Cádiz. Fernando y Era después parte de fueron a Cádiz. Cádiz. Claro, primero allí en lo que ahora es el Real Teatro de las Cortes y después Correcto. San Felipe Neri. Y bueno, por eso en Cádiz se hizo la constitución De la Pepa. Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta anécdota y nos vamos despidiendo. Y ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosa. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, indicando siempre que es para nuestro programa. Nos oímos en el próximo programa Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y nos despedimos con una cita. Universal es el progreso de la conciencia de la libertad. Friedrich Hegel. Hasta el próximo programa.